Cat Palug, más comúnmente conocido como Foe para el universo de Gran Order, es una figura mencionada en las historias del Rey Arthur, cuyo nombre podría traducirse como simplemente el gato de Palug o el gato que rasguña. Si bien inicialmente se sabe que este fue enemigo de Sir Kay, escritos posteriores colocan a esta criatura como antagonista directo del propio Rey Arthur, o incluso del mismo Gear el danés, aunque el ser del cual haremos mención en este video, si bien tiene sus orígenes dentro de las leyendas del ciclo artúrico, escapa de estas limitaciones estableciéndose como un Beast, una clase extra de seres que amenazan a la historia de la humanidad. Pero antes de seguir con este video, quisiera dar las menciones y agradecimientos respectivos a mis estimados miembros del canal, personas gracias a las cuales les llega hoy a ustedes este material, puesto que sí, este fue el tema ganador de la dinámica de encuestas para miembros. Si tú también quieres ser partícipe de esta dinámica, no dudes en hacerte parte de esta comunidad por tan solo la tarifa mínima posible en YouTube. Ahora sí, prosigamos. Y a ver, hablar de Foe no es tan complicado. Si bien ciertamente el tema puede ser un tanto confuso, puesto que es un personaje creado originalmente para el mundo de Tsukihime. Ciertamente varias cosas de las que se fueron añadiendo al universo creado por Nasu terminaron enredando más el concepto que envuelve a este ser. Cat Palug es miembro de una especie de organismos conocidos como la raza de la calamidad, que preside el logos, el origen o el principio de la comparación, el acto de envidiar la fuerza de los demás y lamentar las propias debilidades, ya que sí, los Beast por lo general presiden un logos, como por ejemplo Tiamat, la madre primigenia, representa la regresión, o el rey de la humanidad Goetia, quien representa la piedad. También es llamado como Primate Murder, la bestia de Gaia y el potencial Beast 4. El propósito de Foe era esencialmente convertirse en el arma definitiva de Gaia, que pudiera utilizar contra la humanidad, una decisión que presumiblemente tomó después de pedirle al Type Moon que los contraviviera por su bien, pero fracasó horriblemente. En la mayoría de las líneas de tiempo que no pertenecen al mundo de Fate Grand Order, el Primate Murder se convierte con éxito en su poderosa forma de perro asesino gigante antihumano, pero normalmente se convierte en el familiar de Aldrich Brunestad. Esto para los universos afines a Tsukihime, donde claramente existen los 27 Death Apostle Ancestor, originalmente ocupando el primer puesto entre ellos, pero para el universo de Tsukihime Remake, realmente ya no forma parte de sus filas. Sabemos que en otras líneas temporales, en algún momento se vuelve un familiar de Merlin, y en algún momento posterior al sellado de este mago, tras contarle las historias del Rey Arthur, se detiene antes del final, y procede a expulsarlo de la Torre de Avalon pidiéndole que busque aquello que es hermoso. Para la línea de tiempo de Gran Order, la decisión de Merlin de expulsar a Foe de Avalon lo llevó a vagar por el mundo y experimentar la humanidad misma, lo que lo llevó a encariñarse lo suficiente con ella como para no comenzar a convertirse en un perro asesino gigante, y en cambio permanecer como una suerte de perro ardilla relativamente poderoso. Finalmente su viaje lo llevó a Caldea y al cuidado de Mash, y su relación con ella se volvió tan cercana que estuvo dispuesto a revivirla al final de la primera parte de la historia de este universo, sacrificando todo su poder y razonamiento reunido por siglos. O al menos eso me gustaría decir, ya que supuestamente luego de este gran sacrificio de nuestro esponjoso amigo, se supone que debió convertirse en algo más cercano a un animal normal, pero conforme vamos avanzando en la historia de Gran Order,
Gracias a Cosmos Indalosveld y a la participación de Sion, se nos da a entender que este ser está recuperando paulatinamente su poder. Y más adelante, durante los eventos del Losbel Breton, esta criatura, quien acompaña a Mash y al Máster de Gran Order a lo largo de todas sus aventuras, decide quedarse en Caldea y no adentrarse a este mundo, sin, al menos hasta la fecha de publicación de este video, tener una confirmación de sus motivos aparentes. Y más tarde en el Losbel sudamericano, este sospechosamente desaparece antes de que Caldea ingrese a este mundo, lo cual lleva a Koyanskaya de la Luz a inferir que quizá no quería toparse con ORT. Si bien gracias a Fate Hollow Ataraxia tenemos un acercamiento a sus capacidades reales gracias a las menciones de Angra Manju, quien nos dice que quizás en una pelea de Servants él sería el más débil, pero gracias a sus inclinaciones naturales lo convierten en el segundo o tercero mejor en eliminar humanos en masa. Y aunque supuestamente sería el número 1 en este sentido, dice que el perro y la araña son mejores contraviviendo que él. Y aunque jamás se conoció con ellos, su conocimiento innato le dice que si bien puede mantener el ritmo en cuanto a calidad, palidece en cuanto a la velocidad por la cual ellos pueden hacerlo. Con esto podemos inferir que el perro hace referencia a Cat Balug, y con araña se refiere a ORT, que se encuentra dormido en Sudamérica, los cuales, si bien pueden ser expertos en la eliminación de humanos, son increíblemente superiores en su velocidad de exterminio de esta especie. Pero vamos, creo que nos quedamos un poco cortos con esta explicación, por lo cual revelemos qué talentos posee este adorable animalito. Y como tal, el que ostenta el título de Beast 4, la bestia de la calamidad tiene la característica de superar la fuerza de su oponente. Algo que explicado matemáticamente podría decirse que su fuerza siempre será el valor total de x+1, siendo x la variable del total de la fuerza del adversario, y 1 la constante en la sumatoria como extra de su fuerza al momento de combatir, estando en todos los casos por encima de su oponente. No conforme con esto, se mencionó a principios de este material que Foe crece hasta madurar por el conflicto que surge entre los hombres, alimentándose de sus envidias y arrepentimientos. Al poseer el logos de comparación, crece absorbiendo estas energías negativas de la humanidad, todo aquello que genere una comparación entre ellos, siendo algo curioso que permanezca junto a Mash, ya que según las palabras de Lev, Mash no se compara con nadie más, siendo una existencia pura con la cual este ser, al menos dentro del mundo de Gran Order, se siente a gusto, y no logró evolucionar hasta volverse una aberración que destruirá a la humanidad. Y ya que mencionamos a Mash, hablemos de otra de las capacidades que mostró Cat Balug dentro del mundo de Gran Order, ya que este ser fue capaz de obrar un milagro que excede las capacidades de la magia. Y ojo que hablo de magia y no de hechicería, puesto que sabemos que logró resucitar a Mash. Claro que dicho suceso se dio gracias a situaciones particulares bastante específicas, ya que gracias a la naturaleza de Lars Paulina, la muerte de Mash fue extratemporal, y debido a esto, Foe fue capaz de viajar más allá de la vida, le reveló su verdadera identidad y sacrificó la mayor parte de su energía mágica, usándola para alimentar la transferencia de su fuerza de la providencia a Mash, y sobreescribiendo las limitaciones de su vida útil restante, que eran unos 3 días para ese entonces. Sin embargo, como aún no era un adulto de su especie, solo era capaz de otorgarle una vida útil comparable a la de un humano normal. Y aunque este sacrificio le costó algo más que solo energía mágica, puesto que perdió su sapiencia y su característica,
su posición como Beast realmente no es algo que se haya extinguido completamente. También pudimos ver que Foe, aun a pesar de no estar completamente desarrollado, logró escaparse de las cadenas del cielo, o incluso ingresar al Negagénesis de Tiamat, realizar una teletransportación, o incluso más adelante, luego de perder su poder, pudo detectar a Wolgamari. En resumidas cuentas, a pesar de estar chiquito, está mamadísimo. Pero claro, no quiero terminar el video sin hacer mención especial al término de Primate Murder, el cual sé que siempre es motivo de dudas. Si bien, por norma general, se debería de traducir como asesino de primates, por lo cual muchos asocian esto como que literalmente debería de ganarle a cualquier homínido en el mundo. Ciertamente tomemos en cuenta el contexto donde nace este título, y esto se origina en el periodo donde Nasu escribió el primer Tsukihime, un punto donde quizá ni siquiera había pensado correctamente cómo funcionarían los Beast, por lo cual es más probable que haya escrito simplemente esto porque suena genial, ya que dentro de este mundo de Tsukihime, Cat Palug es mencionado como uno de los 27 Death Apostle Ancestor, pero también sabemos que no pertenece a esta especie, y su característica de ingerir sangre como sus supuestos semejantes era más una imitación a las acciones de Altruk, por lo cual, bajo el contexto actual, ¿cómo debemos abordar el término Primate Murder? Y aunque gracias al segundo Lost World tenemos una idea más clara de cómo abordar este tema, expliquemos de qué trata. Y si bien originalmente la palabra primate puede asociarse a un significado relacionado con los homínidos, en realidad para el Nasuverso debe de tomarse desde su significado del latín o griego primus, la cual se traduce como primero, primordial o dominante, del cual podemos entender que no hacía necesariamente una focalización a los primates, sino a una especie dominante en el planeta, por lo cual si en algún momento una especie llegase a superar a la humanidad, el Primate Murder tendría la capacidad de eliminar a esta especie, haciendo más amplio el alcance de este título. Y aunque esta calificación en la actualidad pueda tomarse de esta manera, muy seguramente en el pasado la idea no estuvo clara. Por ello, la tardía y difusa explicación en cuanto al alcance real de lo que puede o no hacer un Primate Murder, aunque ciertamente, y al menos hasta la fecha de publicación de este video, no tuvimos una aparición de Foe haciendo gala de todo su poder, para hacernos una idea general de todas sus capacidades, pero de tener más apariciones de este Beast, ya sea en futuras entregas de Tsukihime o dentro del mismo universo de Gran Order. Este material tendrá una segunda parte explorando más a fondo la nueva información revelada. Por último, solo debo mencionar una cosilla más. El odio que le guarda Foe a Merlin, por gracioso que parezca, está justificado, ya que el mago de las flores no solo lo selló, sino que lo obligó a ponerse cómodo en su torre, y luego lo arrojó desde ahí liberándolo al mundo. Ciertamente es motivo suficiente, creo yo, para ganarse su total antipatía. En fin, aclarado esto, me despido de ustedes, mis estimados Masters o Magus prometedores, no sin antes recordarles que no olviden seguir apoyando este contenido dejando su poderoso like, suscribiéndose si aún no lo hicieron, comentando para el algoritmo y compartiendo el contenido. Yo soy Medanore y nos vemos en un próximo video. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con 1000 rosas.